Así los ángeles le enseñaron a los humanos brujería y hechicería. O por lo menos, nos referimos a los ángeles caídos como lo revela el libro de Enoc. Que como ya habrás notado en el otro video del libro de Enoc, contando los secretos de la historia de la humanidad. Pero también toca el tema de cómo los ángeles le enseñaron al hombre a forjar armas para la guerra, los astros, curar enfermedades, el metal y sobre todo enseñaron la brujería. Y otros temas que seguiremos analizando después como la relación de los vigilantes con el tema de los Anunnakis, en el libro de Enoc. Y como muchos se equivocan pensando que Azazel es Satanás. Primero veamos el versículos de Enoc para poder analizar y entender sobre el tema. Capítulo 8 de Enoc. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, y cuchillos, y escudos, y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra, y el arte de trabajarlos, brazaletes, ornamentos, usar antimonio, embellecer los párpados, piedras preciosas. Y cometieron pecados, se corrompiendo en todos sus caminos. Semjas enseñó encantamientos y corte de raíces. Armaros la resolución de esos encantamientos, Baraquijal enseñó la astrología, Cocabel las constelaciones, Ezequiel el conocimiento de las nubes, Araquiel los signos de la tierra, Chamsiel los signos del sol, Sariel el curso de la luna, y como los hombres perecieron y su clamor subió al cielo. Ahora bien, al ver este texto dirás que esto no tiene sentido, que esas ciencias fueron enseñadas por los mismos hombres. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo sabes tú, o yo? ¿Qué garantía tenemos que fue así? ¿Y si en verdad fueron los ángeles los que le dieron ese conocimiento a nuestros antepasados? ¿Y lo que hoy conocemos es la evolución de dichas artes? Se dice que los vigilantes fueron quienes enseñaron dichas artes y que esto fue problemático, porque privó a los humanos a descubrir esto por ellos mismos. Pero da curiosidad porque ¿de dónde el hombre aprendió todo esto desde la antigüedad? Tal vez no fue por ellos mismos, tal vez si recibieron ayuda divina, celestial o extraterrestre. No es normal que el hombre haya inventado y perfeccionado a la vez tantas cosas por sí mismo, sobre todo en una época donde no había ninguna tecnología, pero es mi humilde opinión. Si vemos el ejemplo de la historia de donde el hombre aprendió las artes de la brujería o el conocimiento de todos esos grimorios también antiguos, parece casi imposible que por uno mismo hayan plantado tantas runas y símbolos, textos mágicos tan detallados y tan extraños. Etimológicamente la palabra bruja tiene un origen incierto y puede ser de la época medieval. Pero aún nadie ha dado con su procedencia. En latín el adjetivo griego figius y esta en latín seria brugius, procedentes de la región de Frigia en Asia Menor. Y como dije desde la prehistoria el origen de la brujería o hechicería misma es incierto. En los papiros egipcios se habla de los conjuradores y adivinos que obtenían capacidades de los demonios. El llamado Código de Hammurabi se encuentra una prohibición aún más antigua sobre las artes mágicas. Diferentes culturas tienen términos diferentes para los que tenían dotes mágicos, pero la palabra bruja es el estereotipo procedente a partir del siglo XIII. Solo se sabe que la brujería existía por Europa antes de la imposición del cristianismo, pero esta tomó importancia más que nada hacia fin de la Edad Media. Como podemos ver y puedes tú mismo buscar, no existe un registro detallado de dónde procedió dichas artes, por eso mi curiosidad de si el libro de Enoc, aunque no sea canónico, tal vez revele el origen de la hechicería. Ahora veamos otro ejemplo, de dónde el hombre conoció y aprendió a trabajar en los metales de la tierra. Forjar el oro, hacer armas, espadas para la guerra. En este caso es algo diferente, la metalurgia en la prehistoria se dice surgió hace unos 8000 años. Algunos grupos de Turquía y de Irán muestran cobre fundido, es decir, que en las primeras aldeas descubrieron que por medio del fuego es posible extraer metales de las rocas. Y era para hacer collares y anillos y no para hacer armas como se creía, o así fueron los análisis de una investigadora y arqueóloga de la Universidad de Granada. La transformación de estos minerales fueron por conflictos sociales pero no por técnicas defensivas como la guerra, aunque con el paso del tiempo los herreros fueron personajes valorados con productos de violencia y los imperios se extendieron. En el caso de la espada se habla de que las primeras espadas fueron de bronce en el siglo XVII, en las regiones del Mar Negro y Mar de Egeo. Pero estas eran la evolución de armas más antiguas como dagas o puñales que bien sabemos desde la más histórica antigüedad el hombre ya tenía armas para la guerra.
Quizás las espadas ya existían pero no tan evolucionadas. Como ves, los metales tuvieron sus divisores en la prehistoria como Edad del Cobre, Edad del Bronce o Edad del Hierro. Pero como dice en el libro de Enoc que Azazel y otros ángeles se lo mostraron al hombre, llama la atención en el caso de que fuera así, como lo relata el libro de Enoc, recordando que no había tecnología en esa época. El caso del oro, los arqueólogos creen que el oro fue descubierto alrededor del año 4000 a.C., y que fue utilizado por primera vez para hacer joyería en el 3000 a.C. Pero investiga tú mismo y verás el descubridor del oro, desconocido lugar de descubrimiento, desconocido año del descubrimiento, desde la antigüedad pero nadie lo sabe. ¿Ahora entiendes por qué me llama la atención el libro de Enoc? Ya tal vez a ti también lo está haciendo. Si es cierto que los ángeles le dijeron todo esto al hombre, pues tendría más sentido. Pero, en este tema a estos ángeles, o mejor dicho vigilantes, en vez de vigilar la tierra, más allá de mostrar conocimiento, el libro de Enoc describe cómo se desviaron del camino. Como lo dije en el otro video, se juntaron con las mujeres humanas, las cuales dieron a luz a grandes gigantes, hombres que eran de renombre, otra raza, los Nefilim. Y desviaron a los humanos, la cual clamaron y se oyó hasta el cielo. Y los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel vieron mucha sangre sobre la tierra, viendo cómo se contaminaron y revelaron toda clase de pecados según Enoc capítulo 9. Y luego fue que el Altísimo envió el diluvio para destruir la maldad. Pero Enoc 9 versículo 4 dice, y el Señor dijo a Rafael, ata a Azazel de pies y manos y arrójalo en la oscuridad. Y abre una abertura en el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. Continúa diciendo que permanecerá allí para siempre y que lo cubriera para que no viera más la luz, y el día del juicio será arrojado al fuego. Es a Azazel que se le atribuye todo pecado. Algunos han visto a Azazel como Satanás o símbolo de este. Pero en realidad Azazel, según un Enoc, Azazel era uno de los principales Grigori, un grupo de ángeles caídos que se casaron con mujeres. Esta misma historia se relata en Génesis 6, 2-4. Pero se usa 3 veces en las escrituras hebreas. Significado de Azazel es el de que Dios fortalece. Es puesta en Levítico 16. Y en hebreo también significa la cabra de emisario o chivos expiatorio. No vuelve a ser mencionado en ninguna parte más de la Biblia hebrea canónica. De acuerdo con el libro de Enoc, que trae a Azazel en relación con la historia bíblica de la caída de los ángeles, que se encuentra en el monte Hermón, un lugar de reunión de los demonios desde el principio. Azazel es representado en el libro de Enoc como uno de los líderes de los vigilantes rebeldes en el momento en que precedieron el diluvio. En el próximo video hablaremos acerca del tema de la similitud de los vigilantes que habla Enoc con los Anunnakis, y cómo Dios se lo llevó al cielo, con lo que parecía un contacto alienígena. Así que no te lo pierdas, suscríbete y nos vemos.